Bienvenidos una vez más al taller. Les habla Juan Luis Rendón y con Ernesto García tendremos el gusto de seguir conversando acerca de la pedagogía de la escuela y de sus retos. Llegamos ya al programa número 52, que por primera vez planteamos el ejercicio como una continuación del programa anterior, en el que estábamos hablando de esa, ¿qué se dirá? Como esa característica más bien poco puesta en duda de la escuela, que es segmentar o dividir la enseñanza en asignaturas. Entonces existe la asignatura que se llama matemáticas, la que se llama, bueno, no sé, en nuestro contexto de lengua castellana, la que se llama geografía, la que se llama música y todas las que se quieran. Y claro, ahí se discute mucho sobre el contenido de cada una de esas asignaturas, pero no hemos conversado tanto sobre por qué hay necesidad de hacer esa división en asignaturas. Entonces, retomando lo que habíamos dejado sobre la mesa en el espacio pasado, y ya para darle la entrada a Ernesto, porque también me quiero comprometer hoy con que hagamos un programa que vuelva al antiguo uso de que no supere los 25 minutos, entonces retomo o recojo ese hilo que había dejado sobre la mesa la semana pasada, que yo te preguntaba entonces, Ernesto, si cuáles son lo que debe considerar el equipo docente que está investigando sobre su diseño curricular a la hora de decir, y yo ponía un ejemplo, que vamos a tener 6 horas de matemáticas y así se lo entregamos al alumno en su horario, en vez de decir que vamos a tener, por ejemplo, 2 horas de aritmética, 2 horas de geometría y 2 horas de álgebra, ¿cierto? Por poner un ejemplo. ¿Cuáles son los criterios, digamos, o las variables a investigar a la hora de criticar y por lo tanto intervenir sobre la estructuración de la división de las asignaturas? Bueno, muchas gracias, Juancho, por volver a tomar eso y estoy de acuerdo. Vamos a tratar de mantenernos fieles al uso de que no hay pregunta 2 y de que no vamos a extralimitarnos de 25 minutos. Pero bueno, ya está hecha y vamos al grano. Voy a tratar de ir al grano sin mucho recurso a la historia y a la teoría. Mientras preguntabas eso, ¿con qué criterios los maestros tienen que abordar la tarea de estructurar su currículo? Estructurarlo desde el punto de vista, comillas, epistemológico, o sea, de las disciplinas que quieren enseñar. Traigo aquí a colación el primero y tal vez uno de los poquitos artículos o escritos míos que han sido publicados, se llama El currículo como producto peculiar de la escuela. Y tenía en ese texto entre otras, yo sostenía la tesis fundamental que quiero poner hoy aquí también actualizada, y es que el currículo solo lo puede producir los maestros en ejercicio. Ni siquiera, digamos, si yo me retiro, yo ya no tengo autoridad para postular currículos, solo en el ejercicio. Ese es un primer elemento. Pero, y lo que es más importante, o lo que a mí me interesaba más destacar, y ahora quiero enfatizar, la formulación y permanente vitalidad del currículo son el espacio de la autonomía profesional de los equipos docentes. Entonces tú me dices, ¿por qué en un equipo docente, por qué tendría que decir 6 horas de matemáticas o mejor 2 de aritmética, 2 de geometría y 2 de estadística? ¿Sí? Ese por qué solo puede, en mi opinión y en mi punto de vista militante, solo puede obedecer a la identidad del equipo docente que está proponiendo eso a sus alumnos. Ahora bien, esa identidad no puede ser nunca una identidad simplemente arbitraria, o más que arbitraria, antojadiza, o por acomodarnos. Es que tengo un profesor que no le gusta dictar aritmética y en cambio es feliz haciendo estadística, que eso ocurre, esos son hechos reales en la vida diaria de todas las escuelas. O que, bueno, que yo como rector
soy más un convencido de que la geometría euclidiana es la que tiene que mandar en el cerebro de los muchachos, etc. Entonces, no se trata de opciones antojadizas o acomodaticias a las fuerzas que en un momento dado están disponibles en el equipo docente, sino que son construcciones teóricas que el equipo tiene que tejer, literalmente tejer, en vista del público al que apunta su enseñanza. Hemos dicho que toda enseñanza es pública. Es público, es un servicio público, porque la enseñanza no se justifica en ella misma, se justifica en el proyecto de infancia, y eso es un proyecto ideológico, eso no es qué queremos que sean nuestros niños, que gocen nuestros niños, etcétera, etcétera. Así sea, digamos, el currículo más anquilosado, más rígido, más demodé, ¿cómo se dice? Más desgastado, de todos modos tiene un concepto que es un concepto ideológico de qué es la infancia. Y no solo qué es la infancia, sino en ese qué es la infancia a la que va a servir, a la que va a formar, es no solo qué es la infancia, sino qué recursos le atribuyo yo a esa infancia, pero sobre todo qué ideales creo que deben presidir el desenvolvimiento, la conformación de esos niños en individuos, en ciudadanos autónomos. Eso último que dice me queda resonando por donde empezó la respuesta, porque me sonó un poco, voy a decir arbitrario, pues decir que un currículo solo lo puede hacer un equipo docente o los maestros pues en ejercicio, y yo esto no esto es como me escuece un poquito, ¿cierto? Pero entonces ahora lo entiendo mejor, porque es que un currículo sin aprendices pues no es currículo, ¿cierto? Sin postulación del ideal de aprendizaje. Ese es un concepto todavía muy etéreo, pero vamos a decir, un ideal de aprendizaje, sin una postulación del ideal de infancia. Pero un ideal de aprendizaje sí lo puede tener un maestro que no esté en ejercicio, ¿no? Toda la sociedad. O sea, voy a invocar aquí, pero ya nos estamos yendo lejos, ¿sí? Pero voy a invocar aquí en cada infante concebido en el ser humano, en cada infante es una apuesta de ideal de infancia. O sea, una madre cuando adopta y asume su embarazo, no puede no empezar a figurarse qué hermoso bebé quiere que llegue a ser y qué va a ser de grande y tal. Puede no formulárselo en palabras, pero su cuerpo todo durante la gestación lo único que está haciendo es configurando un ideal una utopía. Los griegos lo llamaban paideia, justamente, que es el ideal de las virtudes posibles en el infante. Al momento de nacer, el neonato es la suma total de posibilidades, de potencialidades de lo humano, las virtudes de lo humano, y la total potencialidad, y no hay nada en acto, ¿sí? Es potencialidad. ¿Y qué es cuidar a un bebé? Desde el momento, incluso antes, desde el embarazo, pero pongámoslo para que todos nos entendamos, desde el momento del alumbramiento. ¿Hasta cuándo hay que cuidarlo? Hasta cuando el neonato consiga hacerse soberano de sí. En ese espacio, que convencionalmente vamos a decir de los 0 a los 17 años, la enseñanza, el oficio de maestros, bueno, primero es las pautas de crianza, ¿no? Pero la madre nos lo trae a los 3 años. ¿Cómo y por qué la madre elige a esta escuela o a la otra? Y ustedes muchos dirán, las que pueden elegir, porque no solo por asuntos de pobreza, ¿no? En general, donde la educación estatal es la norma,
puede elegir muy poquito porque tiene que estar cerca de la casa, pero esos son decisiones curriculares. Bueno, esos son decisiones de política educativa, que no es lo mismo que currículo. Bueno, pero el cuento es este. El niño a los 3 años, vamos a decir que lo articulamos en el sistema escolar a los 3 años, es decir, a los 3 años tiene una maestra. ¿Qué es lo que le trae la madre a esa maestra? Y cuando digo esa maestra, acuérdense que estoy hablando de un equipo de docentes, ¿cierto? Le trae todas sus esperanzas, todos sus sueños, toda su idea, su utopía de perfección de lo humano, de la humanidad de su hijito. Y a partir de ahí, nosotros como maestros, es lo que sostenía yo en ese artículo, que de pronto algún día lo podemos actualizar y ponerlo ahí en la página del instituto. No es un artículo muy solvente, visto hoy, 30 años después, más de 30 años, mucho más de 30 años, ya 40 años después, pero es un artículo pues que anuncia un poco toda esta discusión sobre, y es ahí donde quiero volver a ponerme sobre la irrenunciable autonomía intelectual de los equipos docentes, porque ahí reside cómo el equipo, qué lectura tiene de la utopía, de los ideales de perfección del conjunto de los padres de familia a los que sirve. Y eso es lo que tiene que traducir mediante artes profesionales de elaboración teórica y de elaboración técnica, pues, por ejemplo, eso de distribuir cuántas horas, a qué asignaturas y por qué les da ese nombre y qué rol les asigna en cuanto a la conformación de lo que Kant acuñó para siempre en la conformación del sapere aude, que es el objetivo final de la escuela y de la profesión docente, y es la soberanía del individuo sobre sí mismo. En eso, pues nosotros, y yo soy de los que creo que eso es un proceso que empieza en los 3 años y que normal y saludablemente debe estar fundamentalmente completo a los 17, de manera que el egresado del sistema escolar básico, el egresado ya tiene las fuerzas, como cuando la mamá le suelta al bebé, lo suelta de la mano y el bebé ya está obligado, comillas, por su madre, bellamente obligado a caminar con sus propios pies, no pegado de la mamá. Es lo que tenemos que hacer cuando les damos el título de bachiller. Señorito, señorita, vayan y ejerzan la soberanía sobre sí mismos para llegar a la perfección siempre inacabada de usted mismo. Y bueno, métase en las estructuras de la sociedad, bueno, ya esos son otros problemas más. ¿Qué es el currículo? Entonces, ¿y por qué el currículo? El currículo, bueno, hay posturas y ha habido experimentos y hay experimentos. Se me viene a la cabeza aquí, ¿cómo se llama? El experimento inglés de currículos pues lo llamaríamos integrales. ¿Cómo es que se llama? La escuela del psicoanalista inglés. Bueno, ya mi memoria está muy, muy desgastadita, pero muchos de los oyentes sé que saben a qué me refiero. Pero por ejemplo, la escuela libre de la institución libre de enseñanza, que es la de los anarquistas españoles, muy importante en la historia de la pedagogía. La institución libre de enseñanza postula una especie de lo que llamaríamos currículo abierto, y los profes pues tienen, y ellos practicaron currículo abierto hasta que la dictadura los mató, pero eso es otra historia. Bien, resumiendo y poniendo el foco, ¿cuál es la justificación primero, pero además la técnica por la cual los equipos docentes estructuran el currículo en programas de enseñanza, llamémoslo así, especializados? ¿Y cuáles son los criterios que debe cumplir un equipo docente
para hacer una estructuración que siempre está subyúdice. Siempre el equipo docente siempre tiene que estar revisando las decisiones de currículo sobre las que está montada su enseñanza cotidiana. En últimas, ya si me lo preguntas, usted cuando tuvo que ser rector, ¿cuáles criterios eligió? El criterio más avanzado que de hecho no lo alcancé a gozar en tiempos de rectoría, porque fue apenas una vislumbre que el equipo docente hoy sigue su camino, es lo que se acuñó con el nombre, pero se investigó y que tiene unas implicaciones muy, muy concretas y muy rigurosas respecto justamente de la organización en temas, en tiempos, en conexiones, lo que nosotros llamamos el diagrama epigenético de la razón. Si asumimos que el ideal de aprendizaje es sapere aude, entonces sabemos que esa soberanía del sujeto sobre sí mismo no se reduce a, pero gira en torno a el ideal de aprendizaje. Y entonces, pero no se reduce a. Entonces, reconocemos cuatro grandes estadios, que así los nombramos: didáctica de la fantasía para los niños entre 3 y 5 añitos, 6. Ahí aparece didáctica del juego para los niños entre 6 y 9. Luego aparece la didáctica de la razón propiamente, que tiene implicaciones sobre esto que estamos considerando. La distribución de tiempos, de contenidos y de conexiones entre los tiempos y los contenidos de todo el currículo, el equilibrio del currículo. Entonces digo, la didáctica de la razón, que es los muchachos de 10 años hasta los 14, y de ahí para adelante lo que llamamos propiamente la didáctica de la emancipación, que es eso, empezar a soltarles la manito y que caminen por cuenta propia. Nos quedan unos pocos minutos, pues nos quedan unos 3-4 minutos, Ernesto, y esto que estábamos conversando me trajo a la memoria una experiencia una experiencia que tuve cuando estaba yo apenas debutando como profesor hace ya como 8 o 10 años, más o menos, sí, como 8 años, que tuve que darle clases a unos niños de 4º grado. Y uno de los alumnos que tuve en ese curso se me arrimó muy enojado después de que ya llevaba yo 3-4 semanas dándole clases. Oiga, profe, explíqueme por qué aquí en mi horario dice que esto es clase de sociales y usted me ha puesto a hacer cuentas, me ha leído historias y yo no veo aquí porque entonces aquí me dice que es clase de sociales. A mí esa pregunta, pues esa inquietud del muchacho me dejó pensando mucho, en el sentido de que, claro, yo era en ese momento un maestro bien novato. Si efectivamente, por ejemplo, al hacer pues al calcar simétricamente en un papel cuadriculado, etcétera, un mapa, por ejemplo, estaba atendiendo cosas, ¿cierto?, que de pronto, claro, la perfección a la hora de calcar no es ya materia de sociales, sino yo qué sé, pues una cosa más de artística o alguna cosa por el estilo, pues como llaman a esa asignatura o ese tipo de cosas. Entonces, 2 o 3 minuticos, Ernesto, para hablar de cómo debe ser entonces la conversación o en qué el acople entre las diferentes asignaturas, porque ya hemos visto que su existencia no es arbitraria y necesariamente es más bien casi que necesaria. Es indispensable. Exacto. O sea, no se puede enseñar todo el tiempo, pero tampoco, según lo que hemos conversado de cómo se originan esas divisiones, no se trata de mantener unos muros, pues, que no permitan comunicar o hablar unas asignaturas con otras. Entonces, puntualizar un poco en unos pocos minutos la conversación entre las áreas que los maestros elijan delimitar como fronteras de asignatura.
Ahí solo voy a, en 2 minutos, recordar una máxima fundamental de Kant, ¿sí? Fue Kant el que nos enseñó, y es una enseñanza que ojalá todos los maestros en todas las horas del día la tengamos como brújula fundamental de nuestra enseñanza y de nuestra evaluación de los resultados de nuestra enseñanza. Dice Kant, lo acuñó claramente, y es una de sus grandes conquistas teóricas: la experiencia sin conceptos es ciega. Los conceptos sin experiencia son vacíos. Y eso es universal, porque eso es lo que él llama las reglas, la razón pura, las reglas del pensar en general. Y entonces los conceptos sin experiencia son vacíos. Entonces tú, que eres en general cualquier profe de sociales o de geografía o de historia, o de tal, si quieres enseñar el concepto de espacio, de territorio, perdón, pues sí, pero la experiencia de construir mapas es una experiencia muy poderosa. Tú no necesitas la experiencia de construir mapas. Tú puedes, a los 12 años ya tienes un bagaje que te permite construir, crear conceptos desde conceptos. Pero en últimas se remite a qué experiencia, de qué experiencia puedes echar mano. Entonces, ese principio, esa norma, esa máxima kantiana nos remite, ya hoy no, y yo no sé si algún día volverá ese tema aquí, pero nos remite a un hecho fundamental que solo las teorías más avanzadas de la conciencia, otros dicen cognición, de la inteligencia, del saber humano, o del lenguaje, nos remite a un hecho fundamental. El encéfalo es el lugar donde ocurre la construcción, la autopoiesis, la generación, la creación de la razón, de los conceptos, etc. Es en el encéfalo, pero el encéfalo no es especializado. El encéfalo tiene esa característica propia y distintiva. Es general. Y cuando usted dice mapa, no dice solamente mapa, sino que movió todo el cerebro, todo el encéfalo. Ese asunto de darle color a la experiencia, mapa, pero también y al mismo tiempo en la dialéctica de ponerle color y dimensión a la palabra mapa, al concepto mapa, para que deje de ser vacío, lo que está haciendo es también generar una experiencia nueva que no se queda ahí en eso, sino que enriquece toda la conciencia del ser humano. Entonces ahí el asunto es este. Hay que acogernos a Dewey, a todos los que nosotros hemos promovido. Usted, profe, cuando está enseñando, olvídese de que usted está armando un muñequito para que algún día se desempeñe de tal manera. No, usted está trabajando con un individuo, un sujeto, porque ya es un sujeto, él ya está estructurado con una cierta autonomía moral, técnica, o sea, sus manos ya saben hacer cosas que usted no le va a enseñar, e intelectual. Y entonces nos acordamos de nuestro maestro Platón: todo aprendizaje viene de adentro, no se lo doy yo a usted, sino que mi aula, lo único que logra hacer cuando es virtuosa el aula, la clase, es sacar de adentro lo que usted tiene ahí, a través de nombrar las experiencias y de propiciar experiencias nuevas para ampliar su lenguaje. Muy bien, Ernesto. Si nos bajamos en cantidad de tiempo, no logramos la meta. Esperemos dentro de 8 días volver a estar pues en los 22, 23 minutos. Pero creo que la conversación fue muy ilustrativa y muy bonita desde el punto de vista de qué es lo que se preguntan los maestros
cotidianamente, ¿cierto? Eso me gustó mucho de este espacio. Entonces, si nos acompañaron hasta este punto, por favor recuerden dejar el me gusta, suscribirse y compartir con otras personas que tal vez también puedan disfrutar de estas preguntas. En primer lugar, de maestros y bueno, para maestros. Entonces, los esperamos el próximo martes con una nueva pregunta para labrar.